En videos anteriores estuvimos hablando sobre el tiempo y sobre el aspecto y comenté que en la terminación de los verbos conjugados en español podemos encontrar información sobre tiempo, aspecto y modo también. En este video vamos a hablar sobre el modo verbal, pero para esto voy a hablar primero sobre qué es la modalidad, porque el modo vamos a pensar que es una subcategoría de la modalidad. Entonces, ¿qué es modalidad en la lengua? Con modalidad nos referimos a toda la información que se codifica en la lengua que nos permite saber algo sobre la actitud de un hablante hacia lo que dice. ¿Qué tipo de actitudes codificamos? Pues codificamos si el hablante está aseverando lo que dice, o si lo está negando, o si lo está dudando, o si está ordenando algo, o exclamando. Entonces, si tiene una actitud de certeza o de duda hacia lo que dice, todo este tipo de cosas constituyen lo que llamamos modalidad. Es esa postura del hablante frente a lo que dice, lo que cree, lo que no cree, lo que quiere afirmar, lo que no quiere afirmar, si se sorprende ante eso o si le parece, si hay un elemento de necesidad o de obligación, todo eso, a todo eso le llamamos modalidad. Bueno, de nuevo, ¿qué recursos tiene la lengua para expresar modalidad? Pues hay muchos. Uno de ellos es claramente la entonación, ¿no? Si yo digo algo como Juan, ¿no? Pues, estoy expresando una actitud de sorpresa con la mera entonación. Si lo hago por escrito, pues utilizo ciertos símbolos ortográficos como los signos de exclamación o de admiración que le permiten al lector reconstruir esa actitud del hablante hacia lo que dice, ¿no? Pero tenemos muchas otras, digo, obviamente tenemos la interrogación, ¿no? Podemos preguntar, Juan, podemos expresar duda, pregunta. También podemos negar cosas, ¿no? No sé. Puedo aseverar que sé algo, o puedo decir no sé, o puedo simplemente dudarlo, no creo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, a todo ese tipo de cosas las llamamos modalidad. Una de las herramientas, como digo, pues es la entonación o ciertos signos ortográficos. También hay ciertas palabras que nos permiten codificar, que ellas mismas codifican la actitud. Piensen, por ejemplo, en una palabra como disque, ¿no? ¿No? Disque está enfermo. Entonces, ese disque que viene de dice que, pero ya se convirtió en una sola palabra la expresión disque, nos permite saber que el hablante duda de lo que la otra persona dijo, ¿no? Dice que está enfermo, pues dudo que esté enfermo, pero él lo dice, ¿no? O una palabra como según, ¿no? No, pues según él está enfermo. Y entonces ese según nos permite también distanciarnos, tener una actitud de distanciamiento hacia lo que alguien dijo, o sea, no apropiarnos de eso, ¿no? Otra herramienta que tenemos también para expresar modalidad es, como decíamos al principio, la terminación verbal. Entonces, a esto le llamamos modo. Cuando la modalidad está codificada en una terminación verbal, le llamamos modo y tenemos tres modos en español. Tenemos el modo indicativo, que nos sirve para aseverar algo, ¿no? Cuando decimos Juan viene, pues estoy afirmando, aseverando que Juan va a venir. Tenemos el modo subjuntivo, que nos permite decir algo sin aseverarlo, ¿no? Entonces, cuando digo Juan venga, pues no estoy afirmando que viene, simplemente menciono el venir de Juan para decir algo al respecto. Por ejemplo, no creo que Juan venga, o dudo que venga Juan, o no creo que venga Juan, quiero que venga Juan, ¿no? Entonces, ese venir de Juan lo digo sin afirmarlo, sino simplemente para expresar mi actitud de duda o de creencia o de deseo de que venga o de que no venga, ¿no? Tenemos en tercer lugar el modo imperativo, que nos sirve para ordenar o para pedir algo, ¿no?
ven Juan, ¿no? Ven, o te ordeno que vengas o quiero, pero lo puedo decir con una terminación verbal específica, ¿no? Que es ven, ¿no? No es ni venga ni viene, sino ven, por favor ven, pues una petición o puede ser una orden, ven en este momento, ¿no? Entonces, como decíamos, tenemos tres modos verbales en español: indicativo, subjuntivo e imperativo, que también nos permiten expresar una actitud del hablante, ya sea de aseverar lo que está diciendo o simplemente expresar alguna actitud respecto de esa idea y expresar orden o petición. Bueno, y una cuarta manera que tenemos para expresar actitud del hablante son otra vez las perífrasis, ¿verdad? Entonces, esta unión de dos verbos, un verbo principal que no está conjugado, acompañado de un verbo auxiliar que sí está conjugado, y que nos permite ver la actitud del hablante. Entonces voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Juan debe ir al médico, por ejemplo. Entonces está expresando la necesidad o de alguna manera la obligación, debe ir al médico, ¿no? O podemos expresar permiso, Juan puede ir al médico, Juan, si quiere puede ir, o la posibilidad, ¿no? Sí, puede ir, pues puede caminar, lo puede hacer sin problema, ¿no? O sea, no solo que tenga permiso, sino que está en posibilidad de hacerlo. O hay perífrasis que me permiten hacer hipótesis, por ejemplo, ¿cómo le hará Juan para lidiar con su problema de la espalda? Pues ha de ir con un quiropráctico, ¿no? Ha de ir. O sea, pienso que va, creo que va, no estoy segura, no me comprometo con la aseveración, pero lo digo simplemente como una hipótesis, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información respecto de lo que como hablante creo, pienso, me comprometo o no me comprometo con la certeza de lo que se dice, con el contenido de lo que se dice, es a lo que llamamos modalidad, ¿no? Y lo podemos hacer con toda esta gama de herramientas que nos permite la lengua, ¿no? Desde la entonación, también puedo hacer una entonación de ironía, por ejemplo, o como decíamos, los símbolos ortográficos de pregunta, de admiración. Tenemos algunas palabras que nos permiten darle la pista al hablante de que dudamos, como dijimos, disque, ¿no? Con las terminaciones verbales, como dijimos, indicativo, subjuntivo, imperativo, nos permiten expresar distintas posturas del hablante respecto de lo que dice. Y finalmente con estas perífrasis, con deber de, poder, hacer algo, ha de estar en algún lugar, etc. Entonces, a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de modalidad. Bueno, lógicamente no solo el español hace esto de expresar la actitud del hablante con diferentes herramientas, todas las lenguas lo hacen. Eh, por ejemplo, en el inglés tienen lo que llaman ellos modal verbs, verbos modales, ¿no? Que son should, could, must, can, ¿no? Que son estos verbos como de must, de obligación, o could, de posibilidad, o should, también eh, de algo que debería de ocurrir, ¿no? Que el hablante piensa que debería de ocurrir. No todas las lenguas tienen un modo subjuntivo como tal en una terminación verbal, y los que lo tienen no necesariamente hacen lo mismo que el español. Por ejemplo, el alemán tiene dos conjugaciones que llaman subjuntivo, el subjuntivo 1, el subjuntivo 2. Y lo utilizan, por ejemplo, uno de los usos del subjuntivo en alemán es justamente para hacer lo que nosotros hacemos con disque, ¿no? Para expresarle a nuestro interlocutor que dudamos de lo que alguien dijo. Entonces, en alemán dicen algo como sagte, wäre krank, que es algo como en español decir, él dijo
estuviera enfermo, digamos, o sea, están utilizando la terminación del subjuntivo, pero para decir él dijo que dice que está enfermo, algo así, ¿no? Entonces, utilizan el subjuntivo justamente para mostrar esa duda en particular de que el hablante se disocia de lo que otra persona dijo, ¿no? Que no tiene evidencia, que no viene de él la información, sino que viene de otra persona y que posiblemente no sea cierto, además, ¿no? Entonces, estas nociones modales, pues, se dan con distintas herramientas en distintas lenguas, ¿no? Entonces, en español, pues es importante que nuestros estudiantes sepan, los que aprenden español como lengua extranjera, pues sepan cuáles son las herramientas que en español les permiten expresar actitud del hablante. En sus lenguas seguro las tienen y es posible preguntarles, aunque nosotros no hablemos sus lenguas, decir, bueno, en tu lengua, ¿cómo le haces para expresar esto que en español se expresa así? Para que ellos también tengan una reflexión, una conciencia lingüística de cómo ocurre la codificación de la modalidad en su propia lengua, ¿no? En español, el subjuntivo en particular es un modo que se utiliza con muchísima mayor frecuencia que en otras lenguas romances que también lo tienen, como el francés, como el italiano. En español, decía una queridísima maestra que tuve, la doctora Marta Jurado, que las lenguas tienen sus obsesiones, ¿no? Entonces, que por ejemplo en inglés tienen la obsesión de la dirección con las preposiciones. Entonces, para todo tienen que decir stand up, sit down, o sea, es up, down, out, in. Y finalmente, bueno, pues stand up, pues sí, claro que si te paras, pues tiene que ser hacia arriba y si te sientas tiene que ser hacia abajo. Entonces, ni modo que sit up o stand down, ¿no? Bueno, no sé. Pero el caso es que hay una proliferación del uso de las preposiciones que indican dirección en el inglés. En el español esto ocurre justamente con el modo subjuntivo, ¿no? Nos importa mucho codificar en nuestra lengua la actitud que tenemos hacia las cosas, si las damos por ciertas, si solamente las expresamos como deseos, si están en el mundo de las ideas nada más, o si son una franca irrealidad, o si están indeterminadas, ¿no? Si no sabemos qué persona cumple con esa característica, o qué sé yo, para muchas cosas utilizamos el subjuntivo en español, ¿no? Entonces, pues podríamos decir que es una de las obsesiones de nuestra lengua. Y pues todo esto lo tienen que saber nuestros estudiantes que con mucho esfuerzo tienen que aprender estas formas verbales, que por otra parte, en algunas variantes del español se están empezando a perder. El pretérito de subjuntivo está cayendo en desuso. Esto no es nuevo, hay tiempos verbales que han caído en desuso en la historia de la lengua, ¿no? Ya no utilizamos, por ejemplo, el futuro del subjuntivo, en fin, hay tiempos verbales y modos que han ido desapareciendo porque pues también las sociedades van cambiando, quizá las necesidades expresivas se van modificando y entonces algunas cosas desaparecen y aparecen otras, ¿no? Pero hoy por hoy, pues el subjuntivo sí es un modo verbal muy socorrido en la lengua porque nos permite expresar toda esta gama de actitudes de los hablantes que en el caso de los hispanohablantes pues nos interesa mucho codificar, ¿no? En inglés pues tienen otras herramientas para codificar la actitud y quizá la codifiquen con menos frecuencia que nosotros, no lo sé, ¿no? Pero es importante reflexionar sobre este tipo de características, de diferencias y de coincidencias entre las diferentes lenguas, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Porque todos lo hacemos y en qué medida o con qué frecuencia lo hacemos, ¿no?